Hola a todos, vamos a dar comienzo a este video en la cual vamos a evacuar ciertas dudas con respecto a temas dictados hasta el momento y a la entrega de las actividades programadas. Bien, como ustedes podrán haber observado en el campus virtual, nosotros tenemos una planificación de la materia dividida en clases teóricas y clases prácticas. Bien, estas clases teóricas están dictadas los días martes al mediodía. De esta forma iba a ser cuando era de forma presencial, debido a que estamos comunicándonos desde esta manera, de manera virtual. Vamos a continuar y vamos a seguir al pie de la letra como estaba pensada la programación. Es decir, que todas las semanas, entre lunes y martes, nosotros tendremos subido al transparente virtual y al campus virtual precisamente, en la parte de clases teóricas, las clases correspondientes a los teóricos. Conjuntamente con las clases teóricas, estarán juntas las guías para resolución, bien, que ya explicaremos cómo se deben de enviar. La bibliografía. Esto es un tema que nosotros siempre hacemos hincapié. Me han preguntado y he recibido preguntas a través del foro y de la sala de chat de qué libros eran los adecuados o qué libros aconsejábamos. Nosotros aconsejamos todo libro de texto, bien, todo libro de texto de anatomía. Nosotros hemos puesto aquí algunos de los cuales hemos desarrollado nuestras clases. El libro de mayor circulación es el libro de Rouvier. En cualquiera de sus ediciones, generalmente hay diferencias entre las ediciones más nuevas y más viejas en lo que respecta a la nomenclatura anatómica. Pero la anatomía es la anatomía. No hay grandes cambios, ni mucho menos, sí, en la nomenclatura anatómica. Por eso pueden encontrar algunas diferencias. Pero cualquier de los libros de texto de anatomía sirve. Libros de histología, que es para la primera parte que nosotros estamos viendo, que es célula y tejido. Bien, también cualquier libro de histología es útil para evacuar y estudiar célula y tejidos. El de mayor circulación que se va a encontrar es el libro de histología de Geneser, pero el libro de histología de Ross, un libro apunte de histología que es el HistoKit, es un libro que es útil para también evacuar dudas con todo lo que respecta a célula y tejidos. Luego ustedes verán aquí libros de neuroanatomía. Muy bien, esto es para el tercer módulo, bien, que veremos si estamos ya de forma presencial o seguimos todavía en formato virtual. Pero esto es recién para el tercer módulo de la materia. Y los atlas anatómicos, estos atlas anatómicos que les van a servir a ustedes de ayuda durante todo el cursado. Cuando empezamos la semana pasada con la clase teórica de generalidades, célula y tejidos. La pregunta es, ¿qué tengo que saber? Cuando hablamos de generalidades, básicamente lo tienen que saber ustedes para la comprensión de la anatomía, ¿sí? Es simplemente entender la posición, de qué corte estamos hablando, si es anterior, posterior, si es lateral, si es medial, si es interno, si es externo, si es superior, si es inferior. Simplemente las generalidades es para poder estudiar y poder entender así la anatomía y poder hablarla, adquirir ese vocabulario, ya que la anatomía tiene un vocabulario preciso. Entonces, esa es la idea de la primera parte, de generalidades.
Cuando hablamos de posición anatómica, entender que todos los cortes y las partes del cuerpo se estudian en base a una postura específica del cuerpo. Bien, como vemos aquí, el individuo de pie, cabeza erecta, ojos abiertos, brazos extendidos, palmas hacia adelante, piernas extendidas, pies paralelos y talones juntos. Esa es la posición anatómica. Esta posición anatómica me va a permitir a mí estudiar después los planos. Estos planos, un plano frontal, un plano horizontal o un plano sagital, bien, que me va a dividir a mí el cuerpo en el caso del plano coronal, en anterior y posterior, en el caso del plano horizontal, en superior e inferior, y en el caso del plano sagital, en derecho e izquierdo. Entonces, nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, una imagen a nivel de tórax, con los pulmones, la aorta y el corazón. Y fíjense, una imagen coronal, una vista anterior. Una imagen transversal, un corte sagital u horizontal, una vista superior. Y un corte sagital, una vista lateral derecha. ¿Correcto? Ese es el sentido de entender qué es lo que estamos viendo. Como dijimos, frontal, anterior y posterior, horizontal, superior e inferior, y sagital, derecho e izquierdo. Cuando hablamos de huesos, ese órgano formado por un tejido óseo, esos órganos que los clasificamos de acuerdo a su tamaño, en largo, corto, planos o anchos, y otros huesos. Cuando hablamos de otros huesos nos referimos a esos huesos irregulares, a los sesamoideos y a los neumáticos. Esto es lo mismo. Cuando vamos a saber, o es decir, nosotros tenemos que saber identificar, de acuerdo a lo que vemos, qué hueso es largo, qué hueso es plano o qué hueso es corto. Entonces, para entender geometría, un hueso largo. Un hueso largo es aquel que la longitud predomina sobre el ancho y el espesor. Un hueso corto, sus tres dimensiones, espesor, largo y ancho, son similares. No predomina una sobre la otra. Y un hueso plano, el ancho y la longitud predominan sobre el espesor. Bien. Cuando hablamos de huesos irregulares, por ejemplo, un ejemplo es el etmoides, ¿sí? Donde las dimensiones no podemos determinar una dimensión o cuál predomina sobre la otra y demás, y no podemos ver cuál es el ancho, cuál es el largo, cuál es el espesor. Un hueso sesamoideo, un hueso sesamoideo es ese famoso hueso del cuádriceps que se encuentra en los tendones, por ejemplo, la rótula. Y un hueso neumático, que ya lo vamos a estudiar y lo vamos a ver mucho y lo vamos a mencionar mucho, es el efenoides. Y decimos que es neumático porque tiene cavidades llenas de aire. Y aquí quiero detenerme un segundo. Cuando nosotros hablamos de huesos y mencionamos al etmoides, mencionamos al efenoides, yo les pido que busquen, si es en el caso del Rouvier, el tomo 1, que es de cabeza y cuello, y lean todos los huesos del cráneo, ya sea los huesos planos, lo que forman el cráneo en general, y los huesos de la cara o macizo facial. Lean todos los huesos. Ninguno de los docentes va a evaluar o en un final vamos a preguntar por separado huesos. Eso que quede claro. Pero sí lo deben de conocer porque cuando nombramos algún accidente, por ejemplo, en fosas nasales, por ejemplo, en cavidad bucal en el segundo módulo, por ejemplo, en articulación temporomandibular, debemos de saber de dónde viene ese accidente. Si nombramos
apófisis crista galli, puede surgir la pregunta, ¿y a qué hueso nos referimos cuando hablamos de apófisis crista galli? Y tengo que saber que estamos hablando del etmoides. ¿Está claro? Ese es el objetivo. Lean los huesos, vean qué forma tienen, vean qué partes tienen, vean cuántas caras tienen, pero para entenderlos ustedes. Aquí vemos un ejemplo de un hueso largo, un ejemplo de un hueso irregular, las vértebras, un ejemplo de hueso corto, por ejemplo los huesos, en este caso de la muñeca o del tarso, un ejemplo del hueso sesamoideo, la rótula, y un ejemplo de hueso plano, como vemos aquí, el frontal. Bien, cuando los huesos se unen, forman articulaciones. Cuando hablamos de articulaciones, se nos viene a la cabeza movimiento. Exactamente. Las clasificamos de acuerdo a su movilidad en 3 tipos. Sinartrosis o articulaciones que no poseen movimiento. Anfiartrosis, que son las articulaciones con un escaso movimiento. Por ejemplo, las articulaciones de la jaula torácica, del esqueleto del tórax. Bien, ese movimiento que hace nuestra caja torácica en cada movimiento respiratorio de inspiración o de expiración son movimientos muy limitados. Eso es una anfiartrosis o articulación con poco movimiento. Y las diartrosis, que son las articulaciones que conocemos, rodilla, hombro, codo, son articulaciones con mucho movimiento. Músculos, bien, también tenemos que entender que hay músculos que son voluntarios, que recubren el esqueleto, que se llaman músculos esqueléticos, y que después vamos a ver el músculo cardíaco, que es el que forma el corazón, y los músculos lisos que forman las vísceras. Los órganos huecos o no, como el intestino, por ejemplo, como el estómago, son músculos lisos. Tanto el músculo estriado cardíaco como el músculo liso tenemos que saber que es un músculo involuntario, que nosotros no lo controlamos, mientras que el esquelético es un músculo voluntario. Bien. El segundo tema que hemos hablado es célula. ¿Qué tenemos que saber de célula? Como primera medida, lo que tenemos que saber de célula es definirla. ¿Qué es la célula? La célula es la unidad anatómica, funcional y genética de los seres vivos. Eso es la célula. Después, ¿cuántos tipos de célula podemos encontrar? Una célula que es procariota, una célula que tiene su núcleo, su material genético disperso por el citoplasma, no posee membrana nuclear. Y una célula que es eucariota, que es una célula que tiene su material genético contenido en una membrana nuclear. Entonces aparecen términos como membrana nuclear, núcleo, citoplasma, que son partes de una célula. Entonces, membrana celular, recordar que la membrana celular es esa membrana que separa o limita la célula del medio externo. Un citoplasma, una solución acuosa donde se encuentran organoides, un material genético, ADN, ácidos nucleicos y una membrana nuclear. ¿Qué tengo que saber? Una pequeña definición y función de cada una de las estructuras. Si hablamos de membrana plasmática, ¿cómo está constituida? Químicamente por fosfolípidos, ven con cabezas y colitas mirando hacia afuera y mirando hacia adentro, a nivel intracelular, a nivel extracelular, con unas incrustaciones, decimos incrustaciones, proteínas intrínsecas, proteínas extrínsecas, proteínas de transmembrana,
que justamente genera pequeños poros o canales que le permite a la célula intercambiar con el medio extracelular. Bien, eso es lo que ustedes van a encontrar o van a ver de membrana plasmática. Van a hablan de un modelo de mosaico fluido, porque es algo compacto pero que no es estático, sino que es dinámico. Ustedes van a encontrar esa definición, modelo de mosaico fluido. Bien, eso con lo que respecta a membrana plasmática. Las funciones de la membrana plasmática, la limitación, el intercambio, la recepción y el conocimiento en el caso de las células inmunitarias del sistema inmune. Los organoides celulares, cómo los clasificamos en órganos que tienen membrana o membranosos, órganos que no tienen membrana o no membranosos. Una vez que sabemos cuáles son los organoides membranosos y no membranosos, tenemos que saber mínimamente qué función tienen cada uno de ellos organoides. Una mínima descripción de la función de cada uno de los organoides. ¿Qué hace una mitocondria? ¿Qué, por ejemplo, en el caso de la mitocondria, la respiración celular? En el caso de los lisosomas, la digestión celular. En el núcleo es el que contiene las instrucciones para el funcionamiento celular y la herencia. Sí, una breve descripción en cuanto a la forma y la función de cada uno de los organoides. Eso es lo que debemos de saber con lo que respecta a célula. Lo mismo que el núcleo. Saber que presenta una membrana nuclear, que esa membrana nuclear presenta poros que le permite la comunicación con el citoplasma, que en su interior contiene el material genético, una breve descripción de lo que son los ácidos nucleicos, de lo que es el ADN, una breve descripción. Bien. Y, como dijimos en la charla anterior, en la clase anterior, las funciones de la célula que aquí están explicadas. Tejidos, el tercer tema del primer teórico. También, ¿qué es lo que debemos conocer de tejido? Nosotros básicamente vamos a ver tejido en esta primera etapa, tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular. El tejido nervioso lo vamos a ver en el tercer módulo de la materia, como hemos dicho, sistema nervioso. Como dijimos, como habíamos hablado también en célula, definir qué es un tejido. Un tejido es un conjunto de células ordenadas regularmente y con un comportamiento fisiológico común. Eso es un tejido, un conjunto de células. La clasificación: epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso. Así lo clasificamos. Epitelial, vamos a ver que tenemos un tejido epitelial de revestimiento y un tejido epitelial glandular. Esas son las dos grandes divisiones del tejido epitelial, de revestimiento y glandular. De las características generales del tejido epitelial, puede ser que revista superficies, tanto externas como internas, secrete, formando glándulas. Es un tejido avascular, recuerden, no tiene vasos, se nutre del tejido en el cual se apoya, de su tejido subyacente, que es el tejido conectivo laxo. Se apoya siempre sobre una membrana basal. Bien, las células que constituyen ese epitelio presentan especializaciones en ese borde apical, vellosidades, cilios, flagelos y posee uniones específicas a los lados, es decir, como si fuesen manos, que no lo son obviamente, que las mantiene unidas, se toman una a la otra. Un ejemplo, el tejido epitelial apoyado sobre una membrana basal y el tejido conectivo conjuntivo laxo.
Los epitelios, ahora sí, ¿cómo se clasifican? Tenemos que saber que si hay una sola capa es simple, si hay dos o más capas es estratificado. De acuerdo al tamaño celular, las células pueden ser planas, pueden ser cúbicas o pueden ser cilíndricas. Entonces, el epitelio va a ser un epitelio plano simple, cúbico simple o cilíndrico simple. Lo mismo que el epitelio estratificado. Un plano estratificado plano, un epitelio plano estratificado, un epitelio cúbico estratificado, un epitelio cilíndrico estratificado. Bien, básicamente así se clasifican, de acuerdo a su tamaño. Y hay excepciones, como habíamos hablado también en la clase anterior, en el epitelio pseudoestratificado, que es un epitelio simple, pero ¿qué tiene de diferencia? Que los núcleos, en vez de estar situados todos a una misma línea, están a diferente altura de lo que es la membrana basal. Entonces simula como una doble capa de célula, pero en realidad hay una sola capa. Y el epitelio de transición, que era ese epitelio que tenía la capacidad de cambiar de tamaño, como es el epitelio de las vías urinarias. Aquí tenemos según la altura de la célula, como habíamos hablado, en plano, en cúbico o en cilíndrico. Y las especializaciones del borde libre de la célula o del borde apical. Microvellosidades, cilios y flagelos. Las microvellosidades las vamos a encontrar en las células del intestino. ¿Para qué van a estar allí? Actúan como si fuese una esponja. Aumentan la superficie de absorción, sirven para absorción. Los cilios, nosotros los vamos a leer en el epitelio respiratorio. Tiene una función de barrido. Barren bien partículas. Y el flagelo lo vamos a ver cuando leamos espermatozoide. Bien, el flagelo le permite a la célula movilidad. Aquí vemos ejemplos, bien, de la mucosa intestinal, microvellosidad, cilios en el epitelio respiratorio. Fíjense que aquí está el ejemplo. El epitelio respiratorio era un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado, ¿ven? Y aquí el espermatozoide. Acá tenemos bien el ejemplo de un pseudoestratificado. Fíjense que los núcleos están a diferente altura de lo que es la membrana basal, ¿ven? Entonces semeja como si fuese un epitelio estratificado, pero en realidad es un epitelio pseudoestratificado. Tejido conjuntivo, lo mismo. Tenemos que es un conjunto de células que tiene matriz extracelular, que esa matriz extracelular está formada por células y por fibras. Bien, esas fibras básicamente son las fibras colágenas, fibras reticulares y fibras elásticas. De acuerdo a la cantidad de fibra lo vamos a ver si es un tejido laxo o denso, más fibras denso, menos fibras laxo. ¿Cómo lo vamos a clasificar? En un tejido conectivo embrionario, ya estamos hablando a nivel de embrión, en mesenquimático, que es el propio embrión, y conectivo mucoso cuando hablamos del cordón umbilical. El tejido conectivo del adulto, el tejido conectivo laxo, cuando hay pocas fibras, o un tejido conectivo denso, cuando hay muchas fibras, bien. Y a su vez, si las fibras están dispuestas en una forma ordenada, lo llamamos modelado, y si están dispuestos de una forma desordenada o no siguen un patrón, un orden, lo vamos a llamar irregular o no modelado. Y después tenemos especializaciones del tejido conectivo, como es el cartílago, el tejido óseo, el tejido adiposo, la sangre, el tejido hematopoyético o el tejido linfático. Bien, un ejemplo de tejido conectivo irregular, fíjense la disposición de las fibras y fíjense la disposición de las fibras en esta imagen, son todos cortes histológicos. Esto es lo que nosotros vemos en un microscopio óptico. Esto es una tinción que se llama hematoxilina eosina. No viene al caso
Nadie va a evaluar esto, nadie las va a poner los va a poner frente a un microscopio, pero es para que sepan a qué llamamos irregular y a qué llamamos regular. Hablamos de las células que tienen, bien, ese tejido conectivo. Células que están fijas, bien, células que son fijas y están siempre en el tejido conectivo, fibroblastos, macrófagos, adipocitos, mastocitos, y células que pueden estar en el tejido conectivo o pueden ir a otros tejidos o la encontramos en otros tejidos, que las llamamos células transitorias o células libres, que son los linfocitos, plasmocitos, neutrófilos, basófilos, monocitos. Y para resumir, un resumen de lo que es el tejido conectivo, ¿sí? La clasificación, dijimos que hay un tejido conectivo especializado, un tejido conectivo del adulto y un tejido conectivo embrionario, que está formado por células y por matriz extracelular conformada por fibras. Se clasifica en laxo o denso de acuerdo a la cantidad de fibras y a su vez si están ordenadas o desordenadas en regular o irregular. Y las principales fibras que lo componen son las colágenas, reticulares y elásticas. Básicamente eso es lo que nosotros debemos de conocer, tanto de células, de tejidos y generalidades. La segunda clase es fosas nasales. Ya empezamos con la anatomía de la cavidad del macizo facial y encontramos las fosas nasales. Como bien está dividido aquí, como bien ha dictado la clase el profesor Luis Dacunda, tanto anatomía como función. Tenemos que obviamente definir a la fosa nasal, es decir, dónde se encuentra la fosa nasal, la forma que tiene, en este caso por encima de la cavidad bucal, entre las cavidades orbitarias, por debajo de la fosa craneal anterior, bien, allí se encuentra la fosa nasal. Los dos orificios que presenta el anterior y el posterior, que el anterior se llama apertura piriforme y el posterior se llama coana. Una vez que definimos la fosa nasal, una vez que la ubicamos, una vez que hablamos de sus partes, es decir, vamos a hablar de cómo está formada, entonces la fosa nasal va a tener un techo, va a tener un piso, va a tener una pared externa, va a tener una pared interna, va a tener un orificio anterior y va a tener un orificio posterior. Una vez que definimos esto, vamos a hablar justamente y vamos a describirla en forma ordenada cómo están constituidas las paredes. Y ahí es donde yo apunto. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, no me voy a detener en la anatomía porque la clase ya está dada y está muy bien explicada. Pero, por ejemplo, acá hablamos nosotros, este es el piso de las fosas nasales, que también cuando nosotros estudiemos cavidad bucal va a ser el techo o el paladar duro de la cavidad bucal. Nosotros vamos a hablar de la apófisis palatina del maxilar superior y la lámina horizontal del palatino. Bien, aquí surgen dos accidentes óseos de dos huesos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de leer huesos? Entender dónde está la apófisis palatina del maxilar superior. Entender que el palatino presenta una lámina horizontal, presenta una lámina vertical. Entonces, tenemos que conocer cómo están formados los huesos o qué características tienen estos huesos. Fíjense el techo de la fosa nasal. Siempre hay que hacer una descripción de adelante hacia atrás. ¿Para qué? Para no olvidarse de nada. Siempre sigan un orden en la descripción. Entonces no nos olvidamos de nada. Entonces empezamos de adelante hacia atrás y así no nos vamos a olvidar de nada. En este caso, fíjense, los huesos propios de la nariz, la espina nasal del frontal. Si seguimos hacia atrás nos encontramos con la lámina cribosa,
Fíjense, nosotros mencionamos lámina cribosa. ¿Y a qué hueso pertenece? Si nosotros leemos huesos, sabemos que la lámina cribosa pertenece al etmoides. Está claro, ese es el sentido y es así como se estudia una cavidad. Lo mismo la pared externa formada por 6 huesos. Fíjense que acá, por ejemplo, hablamos del etmoides con sus cornetes. El etmoides presenta el cornete superior y el cornete medio. El cornete inferior es descrito como un hueso aparte. No pertenece al etmoides. Apófisis pterigoides, por ejemplo, mencionamos así la apófisis pterigoides. ¿A qué hueso pertenece? Pertenece al esfenoides. Esa es la idea de estudiar huesos por separados. Pero entiéndanlo, nadie va a evaluar huesos por separados. Es para que ustedes comprendan las diferentes fosas y las diferentes estructuras anatómicas que vamos a ir estudiando. El epitelio respiratorio, fíjense, pseudo estratificado, cilíndrico, ciliado, con células que producen moco. Bien, aquí está el epitelio respiratorio. Dicho esto, ustedes cuando ingresan al campus van a tener lo que se llama presentación de la materia, con sus objetivos, la metodología, el plantel docente, cómo se regulariza, los horarios de comisiones, esto ténganlo en cuenta que es cuando nosotros nos encontremos de manera presencial, la bibliografía y, como vimos al principio, los temas del primer parcial. Una segunda parte que habla de recursos didácticos, donde están cargados células, tejidos y vías aéreas superiores. Tenemos cargado en formato PDF los diferentes temas que vamos dictando. Luego van a ver las clases teóricas, clase de célula, clase de generalidades, van a tener las diferentes clases teóricas. Y aquí me voy a detener en la entrega de trabajo. Ustedes ya tienen cargada la guía de fosas nasales, la guía de células y tejidos. Esas guías, cuando ustedes ingresan, se van a encontrar guía de ciencias biológicas, fosas nasales. Cuando ingresan, se van a encontrar con este cartelito. Ustedes descargan, realizan la guía en formato Word, luego le dan añadir envío y van a arrastrar ese archivo que tienen en su escritorio o guardado en su carpeta, lo arrastran aquí, donde dice arrastre y suelte los archivos, le dan un clic a guardar cambios y automáticamente esa tarea se envía. Pusimos un plazo para seguir un orden porque ya la semana que viene vamos a continuar con laringe y que sigamos un orden hasta el día 13 de abril inclusive. Ustedes tienen tiempo de leer todos los temas, resolver las 2 guías y luego enviarlas las guías. Pueden enviarlas juntas, no hay ningún inconveniente. Primero la guía de generalidad de tejidos y células y luego la guía de fosas nasales. Traten de enviar para que sea ordenado todo junto. Bien, el mismo día, las 2 guías ya resueltas. Lean todo, lean con tranquilidad, no se desesperen. Nosotros ya vamos a tener incluso sala de chat y foro, donde podemos sacarnos dudas. Y aquí, que ya en el fin de semana se subirán, estos son los horarios en los que nosotros vamos a estar a disposición contestando las preguntas y las dudas en la sala de chat. Quien les habla estará los martes de 9 a 10, Luis Dacunda los lunes de 10 a 11, Janina Romani los viernes de 10 a 11, Celeste Olivetti los jueves de 16 a 17, Maya Schmuckler los miércoles de 16 a 17. Son horarios de referencia, podemos estar más tiempo, otros días también.
Cuando llegan las preguntas nosotros las vamos respondiendo. Yo he recibido varias consultas y las respuestas han sido prácticamente en forma automática. Pero estos van a ser nuestros canales de comunicación, tanto la sala de chat como el foro. Esto es todo, espero que les haya sido de utilidad y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias.